Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a evaluar comparativamente los resultados de un estimador de fuerza que hemos obtenido para un sistema incierto con mu-síntesis y lo vamos a comparar con los diseños nominales H2 y H infinito en el dominio de la frecuencia. Como el diseño mu-síntesis sale de orden elevado por los multiplicadores, lo primero que vamos a hacer va a ser una reducción de orden. Si recordamos, nosotros teníamos un sistema de segundo orden con un amortiguamiento incierto que metíamos en una planta generalizada de observador, pero que solo nos centrábamos en el tercero de los estados, esta fuerza, y comparábamos con una fuerza estimada para minimizar el error de estimación en cierto caso. Con la planta nominal podíamos poner índices H2, H infinito, y si mi planta es incierta, pues hacíamos mu-síntesis. Para comparar varios diseños, pues estos Q y R eran parámetros de densidad espectral de potencia para H2 o amplitudes máximas de entrada para H infinito y para mu-síntesis, que es H infinito incierto. En H infinito, nosotros deseábamos que el error de estimación en bucle cerrado estuviera por debajo del mínimo de las plantillas azul y roja, esta otra raya roja que he dibujado a mano. Amplitud peor caso en frecuencia en bucle abierto es la raya amarilla. Y bueno, pues teníamos que diseñar un control en bucle cerrado, de modo que con el adecuado H2 sin, H im sin o mu sin, pues teníamos tres diseños a comparar. Los índices numéricos con la planta incierta del H infinito, claro, con la planta nominal dan gamma 0,76, prestaciones nominales, pero con la planta incierta, worst case gain, dan 2,33, no hay prestaciones robustas y solo se garantizan prestaciones con un 37% de la incertidumbre original, mientras que con el mu-sin, pues este worst case gain me garantiza prestaciones robustas, porque para eso es el mu-sin, claro. El control H2, como no intenta que las cosas estén por debajo de ninguna plantilla, etcétera, bueno, pues no he evaluado su worst case gain ni nada de esto, porque reducir varianza no es reducir pico en frecuencia y simplemente lo evaluaremos en simulación. Pero lo primero que tenemos que hacer, en la mayoría de los casos de mu-síntesis, pues es que este observador, que le entran la variable manipulada U y la medida con ruido Y, ha salido de orden 23. Entonces vamos a ver si podemos reducir el orden a algo más razonable sin perder demasiadas prestaciones. Lo primero que voy a hacer es una reducción equilibrada a orden 8 y cerrando el bucle con este observador mu reducido, pues apenas he perdido un 1% de worst case gain. Parece razonable, pero aparte de esto, pues hay polos en -4, en -1, -3 y un polo en -358. Ese polo en -358, que está por aquí, digamos, a súper alta frecuencia en las plantillas, vamos también a quitarlo con FrexEP. Todo lo que esté más allá de 200 radianes lo quitamos, y de manera que este nuevo o mu-red, la parte con los polos por debajo de una frecuencia natural de 200 y el DS gain de la parte rápida, bueno, pues me da efectivamente que me ha quitado este polo. Estoy en orden 7 y cerrando el bucle vemos que continúo por debajo del 1% en pérdida de prestaciones y por lo tanto considero bastante razonable esta reducción de orden. Si ahora en vez de 8 pongo 7, pues entonces ya sin quitar este polo rápido pierdo un 5%. Curiosamente, quitando ese polo rápido, pues estoy todavía en 0,99, o sea, estoy por debajo de 1. Si voy a 6, pues ya worst case gain es de 7. Quitando el polo rápido este en -300, pues es de 9, o sea, esto ya es absolutamente inaceptable. De manera que al final me voy a quedar con este sistema de orden 7 y luego quitándole esto con un sistema de orden 6, con estos 6 polos del observador, que curiosamente, claro, no está garantizado porque estos FrexEP, Valred, etcétera, no son mu-sin,
pero bueno, parece que hemos tenido suerte quitando y poniendo cosas. Seguimos por debajo de 1 en Worst Case Gain con un sistema de orden 6. Bueno, pues vamos a analizar estos 3 observadores a ver un poco cómo funcionan. Primero vemos el diagrama de Bode. Tienen 2 entradas, U e I medida, y la salida pues es la fuerza estimada. De modo que, bueno, pues si comparamos el rojo, que es el Musin, y el violeta, Musin reducido, vemos que efectivamente pues a partir de ciertas frecuencias pues se separan, y los Musin también pues tienen un poco más de ganancia que el H2 en amarillo o el H infinito. Digamos que intuitivamente para compensar incertidumbre pues hay que realimentar con más intensidad. Pero en fin, estos diagramas de bucle abierto de Bode no son los interesantes. Los interesantes son los que queremos optimizar. Los diagramas de Bode de bucle cerrado, aunque ya digo, como este es un observador, realmente es un bucle cerrado en LFT, pero no cerrado físicamente con la planta. Entonces voy a calcular el bucle cerrado con la planta sin ponderar multiplicando por las amplitudes de las entradas, weight input, y vamos a hacer el diagrama de Bode nominal. Dando nombre, vemos por ejemplo que los observadores H2 y H infinito, pues estos menos 200 decibelios, etcétera, es 0, significa que eliminan el componente de U en el error de observación. Efectivamente, sin incertidumbre en el modelo, pues los observadores por asignación de polos, Kalman, etcétera, tal, pues en sus cálculos, como el efecto de la entrada, B por U, etcétera, perfectamente conocido, aparece en el estado real y en el estado estimado, pues al final en el error se simplifican y el efecto de U sobre el error de estimación es 0. Sin embargo, en el mu-síntesis es importante esta línea roja de aquí. Como el modelo es incierto, el optimizador mu-síntesis no tiene muy claro sobre qué modelo nominal restar el efecto de U, y al final pues no resta el efecto de U nominal. El óptimo del optimizador pues parece que es otra cosa y hay actividad respecto a U. Esto es un poco inesperado comparado con los observadores de toda la vida, pero por otra parte, pues si lo pensamos mejor, pues claro, si el modelo es incierto, no sé qué efecto de U restar exactamente, y parece que para optimizar el peor caso, lo óptimo no es restar el efecto nominal. Bueno, pues eso es lo que da el Musin. Si ahora cambio los ejes para ver mejor el resto de variables, bueno, pues aquí tenemos que desde lo que sería W, el ruido de proceso que pasa por un filtro paso abajo para generar la fuerza, pues aquí tenemos los picos, etcétera, nominales, todos están por debajo de la plantilla, excepto del H2, porque no le hemos dado esos pesos y busca minimizar la varianza, etcétera. Las plantillas aquí son las rayas verde y violeta. Y la ganancia respecto al ruido de medida, pues el H2 es el que más lo filtra, el H infinito medio medio, y el mu-síntesis, que considera la incertidumbre, pues todavía realimenta con un poco más de intensidad la medida, porque cuanto más incierto es mi modelo, más me tengo que creer mis sensores usualmente. Bueno, pues este es el Bode sobre el proceso nominal, pero claro, realmente tampoco este es el Bode que deberíamos hacer. Nosotros queremos ver el Bode sobre el proceso peor caso, que es lo que mu-síntesis quiere minimizar. Entonces, en vez del Bode mag con el nominal value, que es lo que estamos haciendo aquí, vamos a hacer el Bode mag de las plantas con incertidumbre, de manera que el Robust Control Toolbox tira el dado unas cuantas veces para dibujar muchos bodes, de modo que vemos pues esto de aquí, comparando H infinito con mu-síntesis. Digamos que el H2 va por otros derroteros, porque sus plantillas en frecuencia, etcétera, en todo constantes, mínima varianza. Bueno, aquí nos fijamos en el rojo comparado con el azul y vemos que efectivamente la ganancia peor caso en el H infinito, raya azul, está por encima de las plantillas, mientras que eso no ocurre en el rojo, que es el mu-síntesis. Lo que vemos también es que a baja frecuencia, por ejemplo, el H infinito funciona mejor que el mu-síntesis, ¿vale? Al final, bueno, jugando con los filtros en frecuencia, pues uno puede modular lo que obtiene o deja de obtener, por ejemplo, pues si las simulaciones en el tiempo no lo consideran satisfactorio. Aquí mu-síntesis, pues
para mejorar. En el peor caso, ha bajado su reducción a baja frecuencia, pero bueno, todas están por debajo del límite que yo había puesto. Con lo cual, en principio, gamma menor que 1 y no tendría por qué quejarme si yo quisiera más reducción a baja frecuencia del error de estimación, debería haber cambiado las plantillas. Bueno, pues esta es la evaluación de prestaciones en BODE y lo que es la evaluación de la respuesta temporal, sobre todo cuando las entradas en vez de ser worst case son ruido, se verá en un vídeo a continuación de este. Por el momento terminemos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.